compañeros, mi nombre es Tatiana. Mi nombre es Vanessa. Les vamos a hablar sobre la fiebre tifoidea. Algunos puntos a tratar son las causas, los síntomas y los exámenes de laboratorio para su diagnóstico. Además de su tratamiento y algunas recomendaciones, también al final podrán observar un caso que ha sido muy reconocido. Fiebre tifoidea es una infección que causa diarrea y una erupción cutánea. Es causada más comúnmente por un tipo de bacteria llamada Salmonella typhi. Es un bacilo gram negativo perteneciente a la familia de las enterobacterias. Causas. La bacteria que causa la fiebre tifoidea, Salmonella typhi, se propaga a través de alimentos, agua o bebidas contaminadas. Si usted come o bebe algo que esté contaminado, las bacterias ingresan al cuerpo, viajan hacia el intestino y luego hacia el torrente sanguíneo. En la sangre viajan a los nódulos linfáticos, la vesícula, el hígado, el vaso y otras partes del cuerpo. Algunas personas pueden convertirse en portadores de la bacteria y continuar expulsando la bacteria en sus heces por años, diseminando la enfermedad. La fiebre tifoidea es común en países en desarrollo. Los síntomas. Sus síntomas iniciales incluyen fiebre, indisposición general y dolor abdominal. A medida que empeora la enfermedad, se presenta una fiebre alta, típicamente por encima de los 39 grados centígrados. También se presentan diarreas constantes con moco y sangre. Algunas personas presentan una erupción llamada manchas rosas, que son pequeños puntos rojos en el abdomen y en el tórax. Otros síntomas que se presentan pueden ser la sensibilidad abdominal, heces con sangre, escalofríos, agitación, confusión, delirio, fluctuaciones del estado de ánimo, sangrado nasal, fatiga intensa, lentitud y una sensación de debilidad. Posibles complicaciones. Los problemas de salud que se pueden presentar incluyen hemorragia intestinal, sangrado gastrointestinal abundante, perforación intestinal, insuficiencia renal y peritonitis. Pruebas y exámenes. Podemos realizar un hemograma. En él se van a observar una cantidad alta de glóbulos blancos, un conteo bajo de plaquetas. Estos datos son dados por el equipo automatizado, pero se debe de confirmar con un extendido sanguíneo al cual le vamos a realizar una tinción de Wright. Para realizar el extendido, vamos a tomar un portaobjeto y colocarlo en una posición horizontal. Depositamos una gota de sangre sobre el portaobjeto. Seguidamente colocamos el portaobjeto extensor sobre el portaobjeto en un ángulo adecuado según el volumen de la gota depositada. Deslizamos el portaobjeto hacia la gota. Dejamos que la gota tome contacto con todo el borde del portaobjeto y lo deslizamos hacia una velocidad y ángulo constante. Luego dejamos secar. Una vez que está seca, se procede a realizar lo que es la tinción de Wright. Vamos a cubrir el portaobjeto con el colorante de Wright y lo dejamos por 2 minutos. Una vez pasados los minutos, le agregamos el buffer hasta lograr un efecto tornasol y se deja por unos 5 minutos. Una vez pasado este tiempo, lavamos con agua y dejamos secar. Hemocultivo. Lo primero que haremos es preparar el material, informaremos al paciente de la técnica que vamos a practicarle y le pondremos preferiblemente un decúbito supino. Nos lavaremos bien las manos, colocaremos el campo estéril y nos pondremos los guantes. Ponemos el compresor en el brazo del paciente y limpiamos con desinfectante la zona de punción. Destaparemos los botes de hemocultivos y desinfectaremos con gasa impregnada con yodo o alcohol de 70. Realizaremos la extracción. En los adultos sacaremos de 8 a 10 mililitros y en niños de 1 a 4 mililitros. Retiraremos la aguja y a continuación inocularemos la sangre extraída en los botes, primero en el anaerobio, en el que sacamos la jeringa y la aguja a la vez que impedir la entrada de aire. Luego en el aerobio, en el que retiramos primero la aguja para favorecer la entrada de aire.
Moveremos suavemente los frascos para mezclar el contenido y evitar la coagulación. Luego de un intervalo de 30 minutos, volveremos a realizar todo el proceso en el otro brazo para extraer la segunda toma de hemocultivo y se debe de llevar inmediatamente al laboratorio durante los primeros 15 minutos de tomada la muestra. Una vez en el laboratorio, las muestras se colocan en una incubadora para hemocultivo, la cual nos dirá si es positivo o negativo. De ser positivo, se sacan de la incubadora y se le realiza una tinción de Gram, esto para saber en qué medios podemos cultivar. Para este caso, sería en agar sangre y McConkey. Una vez que se observa el crecimiento bacteriano, se procede a la identificación del microorganismo, ya sea utilizando un equipo automatizado como el VITEC o manualmente como el API. Coprocultivo. Con una muestra de heces se procede a sembrar en medios de cultivo, además de realizarse una tinción de Gram y Zinc-Nielsen. Una vez que se observa el crecimiento bacteriano, se procede a la identificación del microorganismo, ya sea utilizando un equipo automatizado como el VITEC o manualmente como el API. Tratamiento. Se pueden suministrar líquidos y electrolitos por vía intravenosa y se administran antibióticos apropiados para destruir las bacterias como ciprofloxacina y ceftriaxona. Prevención. Ingerir alimentos bien cocidos y calientes. Lavado de manos y alimentos con agua y jabón. Al viajar, tomar agua embotellada. Evitar bebidas con cubos de hielo. Les vamos a hablar sobre el caso de María Malum, conocida como María Tifoidea, la mujer que mataba con saliva. Nacida en Irlanda del Norte en 1869, había emigrado a los 15 años a Estados Unidos, en donde empezó a trabajar como sirvienta. Pronto comprobó que salía mucho más a cuenta emplearse como una cocinera y en 1900 consiguió su primer empleo como tal en la casa de una familia de buena posición. En 1906 seguía siendo cocinera, pero esta vez en la casa de verano de una familia. Allí, el 27 de agosto, una de las hijas cayó enferma de fiebre tifoidea. El diagnóstico causó estupor entre la familia Warren. Ese terrible mal que asolaba los barrios populares de Nueva York afectaba en mucho menor medida a los ricos, que tenían mejor acceso a alimentos en buenas condiciones y se manejaban en entornos de mayor higiene. Sin embargo, fue solo el principio. En el plazo de una semana, 5 personas más, la madre, otra hija, 2 doncellas y el jardinero, cayeron enfermos. La sorprendente era que no se había registrado antes ningún caso en aquella localidad de verano. El casero acudió al afamado doctor George Soper para que investigara sobre el caso. Cada vez que María llegaba a trabajar a una casa, a los pocos meses aparecían casos de fiebre tifoidea que afectaban a varias de las personas que vivían bajo el mismo techo. Tras una exhaustiva comprobación, el agua y los alimentos, vías habituales de transmisión, fueron descartados, pero Soper descubrió algo sorprendente. Cada vez que María llegaba a trabajar a una casa, a los pocos meses aparecían casos de fiebre tifoidea que afectaban a varias de las personas que vivían bajo el mismo techo, pero la misma María nunca había enfermado. ¿Cómo era posible? El doctor Soper fue a buscar a María a su casa para solicitarle una muestra de heces, pero la cocinera se negó a atenderle. Finalmente, el médico tuvo que conseguir una orden municipal y presentarse con 5 policías para conseguir su objetivo. Cuando las muestras fueron analizadas, Soper no daba crédito. Contenían la bacteria que transmitía la enfermedad. El médico comprendió que María era una bomba biológica. Difundía la fiebre, pero a ella no le afectaba. Se calculó que María habría contagiado a decenas de personas en las 7 casas en las que trabajó entre 1900 y 1907, con un fallecido. Fue aislada en cuarentena durante 3 años, al final de los cuales María Tifoidea, como ya había sido bautizada por la prensa, fue liberada por un juez bajo la promesa de no volver a trabajar de cocinera. Pero en 1915 un brote de fiebre tifoidea asoló una maternidad de Nueva York. Las pesquias condujeron
de nuevo hacia lo que fue la cocinera de nombre Mary Brown. Como pronto se demostró, no era otra que Mary Mallow, quien habría roto la promesa y se había cambiado de nombre para volver a su antiguo oficio, el único con el que podía ganar suficiente dinero para subsistir. Ella nunca aceptó la acusación y siempre proclamó su inocencia, aferrándose al hecho de que nunca había enfermado. Esta vez la condena fue definitiva y fue puesta en cuarentena durante más de 2 décadas hasta su muerte en 1938 por una apoplejía con 69 años de edad. En la autopsia se confirmó la persistencia de las bacterias en el interior de su cuerpo. La cuenta oficial habla de 53 infectados, de los cuales fallecieron 3. Muy probablemente fueron más, imposibles de contabilizar.